economía supone que existe el equilibrio. No que vamos a ver el equilibrio, no que vamos a abrir las cortinas y les voy a enseñar dónde está el equilibrio. No, sino se hace el supuesto de que existe el equilibrio. ¿Por qué? Porque el conocimiento funciona, como les dije, en forma abstracta, construcciones abstractas, entonces tienen supuestos. Entonces el equilibrio es fundamental. Si no tuviésemos equilibrio, mejor dicho, si no tuviéramos el supuesto de la existencia del equilibrio, no podríamos tener una ciencia económica. ¿Por qué? Porque es el efecto de las variables exógenas sobre el equilibrio que determina los cambios en las variables endógenas. Y es así como podemos crear causalidad. Para volver al monopolio. El monopolista está en equilibrio. ¿Qué cosa quiere decir? Que, dadas las variables exógenas, el monopolista decide el precio y la cantidad que va a operar en el mercado. Y si las variables exógenas no cambian, ese precio y esa cantidad se van a repetir periodo tras periodo. Ese es un equilibrio. ¿Para qué sirve eso? Para decir cuál sería el efecto de una variable exógena sobre ese precio y esa cantidad. Por ejemplo, que hay un gobierno que le pone un impuesto al monopolio y entonces uno puede predecir qué dice la teoría sobre el efecto del impuesto sobre el precio y la cantidad. Y entonces ese efecto es, digamos que el precio va a aumentar y la cantidad va a reducirse. Entonces, ¿qué cosa uno tiene ahora? Una relación de causalidad. Mayor impuesto, precios más altos y cantidades menores vendidas en el mercado. ¿A partir de qué? De la existencia del equilibrio. ¿Del equilibrio de quién? De la firma. ¿De qué firma? De la firma monopolista. Entonces, podríamos hacer una investigación sobre el monopolio con eso. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos un gráfico, los impuestos en un lado, como variable exógena, en el eje horizontal, y en el eje vertical, los precios del bien. Entonces, a más impuestos, más bienes, precios más altos. Entonces, debemos tener una relación positiva. Conseguimos los datos, la base de datos que tenemos, los ponemos la estadística y vemos si hay una correlación positiva y fuerte entre estas dos variables. Y si la correlación coincide con lo que predice la teoría va bien, y si los datos no coinciden, la relación que observamos es negativa, en lugar de positiva, entonces la teoría está mal. Por más bonita que sea la teoría, por más que venga de donde venga, por más que esté en el libro, que sea el libro, por más que el libro cueste $200, la teoría es falsa. Entonces el equilibrio es importante. ¿Cuántos tipos de equilibrio tenemos en la economía? En nuestras teorías. Entonces tenemos 3 tipos de equilibrios. El equilibrio microeconómico, el equilibrio de la gente, del actor social. 2, el equilibrio de las interacciones entre los actores sociales, que se llama el equilibrio parcial. Y después tenemos el equilibrio en el cual intervienen las interacciones de todos los individuos, de todos contra todos, que se llama el equilibrio general. Entonces son 3 tipos. 3 tipos, se llaman así, 3 niveles de análisis. Entonces, en cada uno de ellos tendríamos
preguntas para investigar, porque en cada uno de ellos tenemos teorías. ¿Conocen ustedes una teoría microeconómica? Sí, eso está fácil, ya se los dije. La teoría del monopolio. ¿Alguien me puede dar el ejemplo de una teoría de equilibrio parcial? ¿Hay alguien que conoce una teoría de equilibrio parcial? Les ayudo. El mercado de competencia perfecta. Esa es una teoría de equilibrio parcial. ¿Alguien conoce una teoría de equilibrio general? La teoría de Walras. La teoría de Walras es una teoría de equilibrio general. Entonces tendríamos tres niveles de análisis. Y como en las tres teorías tenemos la semejanza entre el mundo abstracto, que puede ser un agente, puede ser un mercado, o puede ser la sociedad en su conjunto, cada uno de ellos para ver si se parece o no a la realidad del mundo real. Entonces podríamos hacer esa investigación en esos planos. ¿Sí? O sea, esa es una parte de la investigación. La otra parte de la investigación es que hay dos formas de investigar, o dos formas de hacer investigación. Uno es la investigación básica, y otra es la investigación aplicada. La investigación básica es la que se dirige a refutar las teorías. Y la investigación aplicada es la que acepta que una teoría es cierta, y aceptándola como cierta, hace las investigaciones de la realidad. Esto lo voy a poner en una matriz porque creo que eso les puede ayudar. Entonces tenemos la pregunta en esta columna y el método. Tenemos esta matriz. En este eje tenemos la pregunta y aquí el método. La pregunta tiene que ver con el nivel de análisis o el nivel analítico. ¿Cuántos niveles analíticos tenemos? 3. Entonces tenemos el equilibrio general, el equilibrio parcial y el equilibrio micro. Y el método es el cómo, ¿no? Pues hacer una investigación básica y una investigación aplicada. Ahí está la matriz. ¿Está visible para todos? ¿Sí?
Ahora hablemos más de la básica y la aplicada, ¿no? Ave Beta Celda, equilibrio general, investigación básica. ¿Qué tipo de investigación es esa? Que es una investigación sobre el equilibrio general y una investigación básica. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta del equilibrio general. ¿Cuál es la pregunta del equilibrio general? ¿Quién sabe? ¿Cuáles son las variables endógenas en el equilibrio general? ¿Alguien? Porque la economía tiene como objeto de estudio la producción y la distribución. Eso. La producción y la distribución en la sociedad. Cuando uno estudia la sociedad, cuando economía se convierte en una ciencia social, es cuando usamos equilibrio general. El trabajo de Walras no fue entendido sino después de 100 años, 150 años, 200 años, porque se veía que era un trabajo más bien de matemáticas. No, es un tema que tiene que ver con la sociedad. ¿Dónde economía es ciencia social? Cuando entra al equilibrio general. Si ustedes no han estudiado equilibrio general, no sé si deban primero pedir que le devuelvan sus dineros, si algo han pagado, pero siéntanse que a la ciencia social están lejos, porque no pueden tener instrumentos para entender la sociedad. Entonces, las variables que endógenas son las que uno tiene interés en explicar, y las exógenas son las variables que uno se interesa en conectar, ¿no? Entonces el equilibrio general tiene como variables endógenas la producción y la distribución. Entonces, si uno quiere entender qué factores determinan el nivel de producción de la economía peruana, entonces está en un mundo de equilibrio general. Si uno quiere entender qué factores determinan la tasa de crecimiento de la economía peruana, está en un mundo de economía de equilibrio general. Si uno quiere entender la distribución del ingreso en el Perú, está en ese mundo de equilibrio general. Y entonces, ¿qué cosa quiere decir básica? Básica quiere decir que uno toma la teoría versus la realidad. O sea, se trata de refutar la teoría. O sea, la pregunta es, ¿la sociedad peruana se parece a la sociedad walrasiana? No. Y la respuesta de nuestra colega es no. No sé por qué dirá no, pero yo voy a decir por qué dice no. Porque Walras no conocía el Perú. ¿Qué les parece eso como argumento? ¿Es eso un argumento epistemológico? No. Porque si ese fuese el argumento, entraríamos a lo que decía un amigo antropólogo, que decía que él era el único que podía entender Puquio, porque él era puquiano. Y yo le decía, no hay principio epistemológico que sustente eso. Tal vez puede describir bien Puquio, pero entender Puquio necesita una sociedad abstracta, que no la tiene. Tiene cada calle en su cabeza, cada bodeguita, cada lugar donde cantan huaynos hermosos. No tengo nada contra eso, sino explicar por qué Puquio permanece en el atraso contra otras ciudades, otras regiones. Eso necesita teoría. Entonces, ¿cuántas teorías tenemos del equilibrio general? Me han dicho la teoría de Walras, pero en realidad la teoría walrasiana es parte de la teoría neoclásica. Entonces tenemos una teoría de equilibrio general que se llama la teoría neoclásica. ¿Es la única teoría de equilibrio general o hay otras teorías de equilibrio general?
Hay una teoría de equilibrio general keynesiana. Dos. ¿Hay otra más? ¿Ah? Hay la teoría del equilibrio general de los clásicos, de Marx y de Ricardo. Entonces tenemos hasta 3 teorías de equilibrio general. ¿Y no les parece una cosa lindísima? Decir, bueno, ¿a cuál de estas 3 se parece la sociedad peruana? ¿O a cuál de estas se parecen las sociedades latinoamericanas? Para que tengamos oportunidad de hacer test estadístico. Porque haciendo la pregunta, ¿a qué teoría pertenece la economía peruana? ¿Podemos hacer un test estadístico? ¿Podríamos? No, porque Perú es solo una observación. Necesitamos, para un test estadístico, ¿cuántas observaciones se necesitan cuando menos? 30, eso. 30 observaciones. Entonces, un país no tiene valor estadístico. Un estudiante en una universidad norteamericana, cuando me escuchó esto, dijo, pero en el caso de Estados Unidos yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Porque Estados Unidos es un país grande. Así que me costó trabajo convencerlo de que uno quiere decir que no depende de cuánta población tiene dentro, porque es una sociedad. Estados Unidos cuenta como Uruguay, igualito. En términos estadísticos es lo mismo. Entonces, si uno quiere hacer una regresión, entonces uno necesita varias observaciones. Entonces, esto es lo que haría la teoría básica. ¿Y la del equilibrio parcial? ¿Qué tipo de problemas se podría poner en esa celda? Por ejemplo, estudiar el mercado de alimentos, el mercado de productos agrícolas. Ese es un equilibrio parcial. No tenemos que entender toda la sociedad, sino solo un segmento de la sociedad, una parte de la sociedad. Por eso se llama equilibrio parcial. Y entonces podemos también tener aquí la teoría 1 con la realidad 1, la teoría 2 versus la realidad 2, porque esta es otra realidad comparada a la primera. Y en el problema micro, la teoría 3. No sé cuántos de ustedes conocen mis trabajos, pero se supone que soy conocido por un trabajo que escribí en 1981, La economía campesina del Perú. ¿Alguno dice, no ha escuchado hablar de eso? ¿De ese libro? Vamos, ese es el clásico de los clásicos. Eso me dio una casa, me dio un carro, me dio unos viajes al extranjero de turismo. Fue muy rentable. El empleo. Para decirles que la ciencia no significa que uno debe ser una persona desinteresada en disfrutar de la vida. La ciencia da mucho trabajo, mucha plata, porque uno sabe lo que el resto de la gente no sabe. En este libro, yo lo que hice fue trabajar esto. Esto fue el motivo de ese libro. Mi pregunta fue, ¿cuál es la lógica de comportamiento de los campesinos? En ningún libro, en ningún texto, en mi doctorado no existían campesinos, por supuesto. Entonces, nunca estudié a ellos y volví al Perú, con mi PhD, y de vuelta al barrio, me sentí así de lo más gringo, porque no entendí este país, ¿qué país es este? Ahí San Marcos me sirvió. Que San Marcos tenía compañeros de carpeta que venían de comunidades campesinas. Las reivindicaciones que gritábamos en el parque universitario tenían que ver con las reivindicaciones campesinas. O sea, cualquier peruano que estuvo en el Perú crecía con el campesino, hacía un mar de campesinos.
Y yo que comencé a enseñar, no sabía nada sobre cómo operaba esa economía. Así que sí me sentí en la necesidad de estudiar eso. No me interpreten mal, mejor dicho, entiendan que no es que yo en 1975 tenía la matriz hecha, ¿eh? Esto ha venido desarrollándose. Ahora les estoy dando, como un buen chef, una comidita bien servida, rica, pero en la cocina, las cosas que pasaron. ¿Ah? No, yo no tenía esa idea, es una cosa muy intuitiva, pero no tenía claridad en estas cosas. Y entonces me metí a estudiar la economía campesina. Postulé a una beca internacional, me la gané y 3 años de investigaciones, con mis chivas y todo, me fui a la Sierra Sur y ahí a trabajar, a recopilar la información, a recoger datos nuevos, etc. ¿Y a qué conclusión llegué? Primera conclusión, que existe una racionalidad de la economía campesina, porque puse a prueba 3 teorías. Puse a prueba Chayanov. Chayanov era el amorcito de toda la izquierda peruana, no sé por qué razón, tengo un amor con Chayanov. Creo que el nombre es muy lindo, Chayanov. Además, Alexander Chayanov. Ya. Un orgasmo con Chayanov. Pero para el científico, señor, uno es así, frío. No importa cuán Chayanov sea, vamos a ver si Chayanov explica el comportamiento de la economía campesina. La otra fue la teoría de los economistas neoclásicos de Chicago, Theodore Schultz, segunda teoría. Y otra fue la de Maslow, la tercera teoría. 3 teorías a la prueba empírica. ¿Y qué llegué a concluir? Que Maslow, bueno, Chayanov, Chayanov, no servía para nada, no explicaba nada, fallaba en las pruebas empíricas. Los economistas de Chicago, de las 5 predicciones, en una acertaban, pero en 4 fallaban. La teoría de Maslow fallaba, en 3 de ellas acertaba y 2 no teníamos información para probar. Y entonces, ¿qué salió de allí? Que las economías campesinas tienen la lógica de la aversión al riesgo y por eso operan con un portafolio bien diversificado de activos y de bienes. Eso fue la gran novedad. Con eso me hice famoso. Ahora parece una tontería, pero es así, pues, desde el huevo de Colón, ¿no? Cuando uno ya entendió algo, parece obvio. Pero eso fue. Esto. Sabemos cómo funcionan los microempresarios, esos que tienen, esas mamachas que son microempresarios, vamos a hablar en femenino, con una mano el negocio, con otra mano el bebé dando de lactar, y con el pie moviendo la olla, y con el otro pie cosiendo. ¿Tenemos una explicación de ese comportamiento? ¿Cómo se hace? ¿De qué depende? ¿Cómo pueden salir adelante? No tenemos. Lo que yo pensé iba a ser una corriente muy fuerte en el Perú y en América Latina de estudiar esas unidades productivas que son propias del tercer mundo, no ocurrió. La gente hasta ahora me repite lo que yo he dicho. Y a mí me molesta. Quisiera escuchar a alguien que me dijera, mira, Adolfo Figueroa hizo este trabajo en 1981 y ahora podemos decir que estaba equivocado. ¡Qué belleza! Pagaría por eso. Me haría más famoso. Sería como Newton. Newton más famoso que Einstein, porque Einstein doblegó sus teorías, pero hizo más famoso a Newton.
no tenemos estudios microeconómicos. ¿Cómo funcionan las combis? ¿Cómo funcionan los mototaxis? ¿Cómo funcionan los vendedores de moliente? Todo ese mundo que constituyen las grandes masas en el tercer mundo. No están registrados, no están estudiados, nadie entiende. Todos tienen solamente la teoría, dicen, como tienen la teoría, entonces le aplican la teoría a eso. Y como ya saben, no hay el peligro de que si tienes una teoría, un mundo abstracto, que lo comparas a un mundo real y no coinciden, ¿quién está mal? La realidad, ¿no? Así la gente se defiende, ¿no? Pero eso es contra las reglas del conocimiento. Sobre los mercados no sabemos nada. Hablando de las unidades micro, hablo de las unidades pequeñas, de las unidades grandes, ¿qué sabemos? O sea, una multinacional que trabaja en el Perú, opera en el Perú igualito que opera en Canadá. Una minera en el Perú trabaja de la misma manera que una minera en Canadá. Y ahora todo el mundo quiere opinar cómo hay que resolver el problema de la minería. Si no entiendes a los agentes, ¿cómo puedes querer resolver un problema? Si no entiendes cómo funcionan las células, cómo son las genes, ¿cómo quieres como médico curar a un enfermo? Ni siquiera entiendes el diagnóstico. Los bancos, ¿cómo funcionan los bancos? No hay una sola tesis sobre el funcionamiento de los bancos. Todo lo que yo critico tienen que entender, es una crítica a mí mismo, ¿eh? Porque yo he debido hacer eso, es parte de mis problemas. Pero también recuerden que si aquí a 5 años no tenemos nada de esto, ustedes, por favor, se flagelan como yo me flagelo, ¿eh? La teoría parcial sobre los mercados. ¿Qué entendemos sobre los mercados? Política agraria. No sabemos cómo se roban los precios en el Perú y qué hacer política agraria. No hay. Hay una estudiante que se metió a este tema. La agarró así con furor. Creo que se peleó con su enamorado, entonces como compensación se enamoró del tema. No creo que fue de mí, fue del tema. De eso estoy seguro. En mitad de su trabajo, a la parte final, para la prueba empírica, desapareció del mapa. Creo que se volvió a encontrar con un enamorado, entonces acabó. No tenemos. Equilibrio general. ¿Cómo se determina el nivel del producto en el país? ¿Cómo se determina la decisión del ingreso? Sabemos algo. Y puedo un poco decir así porque yo he estado metido en eso. Tal vez pues sí, su amigo Enrique tiene razón. Podemos graficar, podemos sombrear las celdas donde yo he trabajado. Poca gente se dedica a estas cosas. O sea, en mi libro sobre la sociedad Sigma, ahí está la explicación de qué factores determinan el producto y qué factores determinan la desigualdad en el Perú. O en todos los países del tercer mundo como el Perú. ¿Perdón? Claro, y después he hecho otros estudios más sobre el empleo, entonces, sobre los mercados laborales. Miren, el mercado que mejor deberíamos entender, hasta por interés personal, porque uno sale de la universidad a un mercado del trabajo, debe ser el mercado laboral. Pero algo pasa en los estudios que uno no se interesa. Uno sale de la universidad sin saber cómo funcionan los mercados laborales. O sea, uno debería decir a su profesor de teoría económica: profesor, usted no me puede botar al mundo si no me ha dicho cómo funcionan los mercados laborales, porque no sé cómo me voy a comportar en el mercado laboral.
Entonces, sobre esto hice un estudio sobre cómo funcionan los mercados laborales en el Perú. Esto sí es, esto es para el tercer mundo, esto es para el Perú y esto es para el Perú, ¿no? Entonces hice ese trabajo. Ahora, la investigación aplicada es que toma uno que una teoría uno es igual que la realidad, ya se sabe, uno acepta, uno conoce, y entonces ahora sí aplica esto a problemas específicos. Por ejemplo, si uno entiende el mercado laboral, o el tema del equilibrio general, la desigualdad. ¿De qué depende la desigualdad en el Perú según la teoría sigma? Bueno, depende de la distribución de los activos sociales. Bueno, entonces uno sabe que hay que trabajar más cómo serían las políticas, las acciones que se debe tomar en la sociedad para modificar los activos sociales y políticos. Entonces, uno utiliza la teoría. Igual acá, si T sub 2, mejor dicho, vamos a poner así, T sub 1 igual R1, entonces implica que se puede hacer eso, ¿no? Implica, entonces, problemas específicos. Pues ahora sí uno vería, yo sé cómo funciona la minería en el Perú, cómo son las empresas, y entonces sí puedo decir, para resolver el problema de la minería en el Perú, de sus efectos sobre el medio ambiente, sus efectos sobre la agricultura, entonces sé qué cosas se deben hacer. Bueno, eso es lo que quería presentarles como el resumen de mis ideas en cuanto a la investigación. Ahora, para contestar la pregunta que me hizo Enrique, quisiera referirme a cómo es la tendencia de hoy día. ¿Qué es lo que hoy día se hace típicamente? Entonces, en la literatura internacional se observan las siguientes características. En cuanto al nivel de análisis, se hacen estudios sobre esos niveles, pero usualmente sin referencia a la teoría. Lo más sorprendente de las tendencias contemporáneas en la investigación es que ahora la moda, digamos el paradigma hoy día, es hacer investigación sin teoría. Y su nombre ahora es así, investigaciones empíricas. Entonces se puede hacer sobre cualquiera de esos niveles, pero no se pone a prueba una teoría y luego de aceptada una teoría no se utiliza para las aplicaciones prácticas, sino que la lógica es que uno va de frente a los datos, no tiene que pasar por la teoría, y entonces a esa literatura se llama la investigación empírica. En algunas de las organizaciones internacionales, cuando ustedes ven en el internet, cuando convocan a plazas abiertas que tienen para economistas, usualmente aparece esa expresión. El economista debe tener un nivel de doctorado o de maestría y debe tener capacidad para hacer investigación empírica.
¿Qué cosa quiere decir investigación empírica? Grosso modo quiere decir lo siguiente: tienes una base de datos, tienes una buena computadora, unos buenos software, y torturas a los datos hasta que canten lo que tú quieres que canten. Y como sucede en cualquier comisaría, los datos finalmente cantan lo que uno quiere que canten. Por ejemplo, ¿qué determina el salario? El salario real. Entonces, una organización internacional como el Banco Mundial o el BID, el Fondo Monetario, CEPAL, cualquiera de estas organizaciones, ¿qué dicen? A ver, un economista, queremos un estudio que nos explique de qué dependen los salarios reales. Porque hay tanto crecimiento en América Latina y los salarios reales no suben. Entonces, ¿qué hace un economista? Mejor dicho, ¿cuál es la lógica del economista? La lógica en el sentido de que el economista tiene que seguir en el trabajo. El economista tiene que hacer lo que sus jefes esperan que haga, obtener los resultados que a sus jefes les gustaría obtener. Además, todo eso tienes 3 semanas, no 3 años como el que tuve yo, 3 semanas. Entonces, ¿qué es lo que en su lógica haría este individuo? ¿Qué teoría podríamos hacer? ¿Qué maximiza este investigador, creen ustedes? ¿Qué proposición podríamos hacer en términos de maximización? ¿Cuál? Ese es el objetivo, pero operativamente, ¿qué maximiza? El R cuadrado. O el valor F. O en la econometría más última, tiene que ver si hay o no hay esta